Mochila al hombro y en permanente búsqueda de experiencias enriquecedoras, los pasos del peregrino siguen por las viejas sendas de la geografía hispana, atravesando tierras diversas en las que el paisaje y la historia han determinado formas propias de vida y cultura. Siguiendo el camino, dejamos atrás la tierra riojana y nos aprestamos ahora a cruzar la vieja Castilla y el siempre añorado Reino de León. Burgos es esencia de esa Castilla de romance cuyos senderos forman parte de la historia de héroes y peregrinos, pero también, como dijera Miguel Delibes, de gente sin voz, amarradas a una vida de madrugones, sudores y embestidas. La milenaria tierra de Campos palentina es una llanada de unos 2000 kilómetros cuadrados, con una historia cargada de prudentes silencios, pese a su majestuosidad inigualable. Prolifera el cultivo del cereal en un paisaje casi sin árboles. El apóstol Santiago tiene una significación especial en el viejo reino leonés. Los aproximadamente 216 kilómetros de la ruta jacobea en la provincia leonesa discurren por territorios históricos muy anteriores a la época medieval y caminos que coinciden con el itinerario romano de Antonino. En cada tramo de este capítulo se producen encuentros que seguro sorprenden la mirada del peregrino y del viajero. Un viaje en el tiempo de 800.000 años para cumplimentar a nuestro antepasado, el Homo antecesor, el primer europeo. Catedrales cuyas agujas se elevan al cielo glorificando la perfección. Tierras de campos que se pierden en la lejanía. Un ingenio de agua, el Canal de Castilla, obra del sueño de unos ilustrados. Ruinas mágicas donde se auxiliaba al peregrino y hasta se sanaba el fuego del infierno. Los frescos románicos más antiguos del mundo, considerados la Capilla Sixtina del arte románico. La villa episcopal de Astorga, capital del pueblo maragato. Y el castillo templario en el que pervive el mito. Era España tirante y seca, diurno tambor de son opaco, llanura y nido de águilas, silencio de azotada intemperie. Eso dice Pablo Neruda en uno de los poemas de su libro España en el corazón.
La estratégica situación de las tierras burgalesas se convirtió en paso obligado de los millones de peregrinos europeos y españoles que decidieron a partir del siglo IX encaminar sus pasos hasta la tumba del apóstol. En la divisoria entre las cuencas de los ríos Duero y Ebro, los peregrinos utilizaron desde los primeros tiempos esta ruta en su caminar entre los terrenos llanos de los valles de La Rioja y la meseta burgalesa. Empinadas cuestas y prolongados descensos por unos bosques en los que se ocultaban grupos de bandidos para asaltar a los peregrinos. Por estos montes de oca aún se dice que habitan ninfas con pies de oca. Un poco más allá de los montes de Oca, un compañero de Santo Domingo, que le había ayudado a hacer puentes y calzadas y había peregrinado a Tierra Santa, llamado Juan de Velázquez, pero a quien la posteridad y el santoral conocen como San Juan de Ortega, construyó un albergue, un hospital, una capilla y, sobre todo, el monasterio de San Nicolás, al que atribuía haberlo salvado durante un naufragio. Con el tiempo, las dos cosas, la edificación y pueblo donde lo hizo, llevarían su nombre. La visita es obligada porque es digno de admiración el templo cuyos planos se dice que dibujó él mismo. Y las diferentes escenas de la vida, obra y milagros del propio San Juan de Ortega, cuyos restos se custodian en una cripta. Esta tumba se convirtió en un lugar mágico, porque se aseguraba que las mujeres que se acercaban a ella lograban quedarse embarazadas, aunque se las hubiese declarado estériles, y las que ya lo estaban se aseguraban un parto sin complicaciones. Su fama era de tal calibre que hasta Isabel la Católica acudió allí cuando estaba encinta del príncipe Don Juan. El camino es una fuente inagotable de leyendas. Y lo que no son leyendas son maravillas, como la que allí contemplan quienes cada año se acercan al lugar durante los equinoccios de primavera y otoño, cuando a las 5 de la tarde, hora solar, entra a través de una ventana ojival orientada al oeste un rayo de luz que ilumina a un capitel historiado. ¿Quién puede negar, sea o no creyente, que se trata de una señal del cielo? En esta tierra, bajo este mismo cielo y hace más de 1.000.000 de años, vivieron los primeros habitantes de Europa, los pobladores de la Sierra de Atapuerca, declarada 2 veces Patrimonio de la Humanidad, una por sus yacimientos prehistóricos de fama mundial y otra por ser parte del Camino de Santiago. ¿Quién no ha oído hablar de la Sima de los Huesos, la Sima del Elefante o el yacimiento de la Gran Dolina? Aquí, precisamente aquí, se localizaron huesos de al menos 5 homínidos, entre ellos el que supuso el descubrimiento de una nueva especie, el Homo antecesor, un antepasado nuestro del Pleistoceno temprano que de hecho era muy parecido a nosotros, solo que algo más corpulento y eso sí, dotado de un cerebro de menor tamaño. Juan Luis Arzuaga, uno de los directores, ha dicho: Atapuerca es un lugar único e irrepetible que nos enseña muchas cosas acerca de la evolución, nos abre una ventana al pasado y nos permite conocer a aquellos seres personalmente, como si estuviéramos allí, como si hubiéramos viajado en el tiempo. Nuestro viaje nos lleva hasta las orillas del río Arlanzón y a Burgos. Desde que dan los primeros pasos por la ciudad, los burgaleses reciben a los peregrinos con los brazos abiertos. Para muchos peregrinos somos la primera toma de contacto que tienen con la gente de la ciudad, donde pueden venir, pueden preguntar, oye, ¿dónde voy? ¿Dónde como? ¿Dónde no como? ¿Dónde bebo? ¿Dónde puedo ir a visitar? Así, entonces, pues bueno, aquí estamos. No nos olvidamos de que esto no deja de ser un negocio, porque es un bar, evidentemente, y aquí vamos de comer y de beber,
Pero bueno, pero al final también prestamos mucho servicio de atención para ellos. Y hay gente que viene con sus problemas, sus historias y también necesitan de un psicólogo, entre comillas, que les escuche. Oye, pues es que joder, yo vengo por esto, pues porque me ha dejado mi mujer, se me ha muerto un familiar, estoy haciendo una promesa. Al final es curioso, ellos vienen por vivir la experiencia. La entrada más rutilante a Burgos, que debió su prosperidad al hecho de convertirse, en el siglo XII, en la capital peninsular de la lana merina, es la que puede hacerse a través del Arco de Santa María. Decorado con esculturas del emperador Carlos V, pero también con las del Cid Campeador y el conde de Fernán González, se juntan así los dos protagonistas de los poemas épicos más célebres de nuestra literatura. A 2 pasos de la Catedral de Santa María del siglo XIII, una joya gótica que se conserva tan bella como siempre a sus 800 años. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde hace casi 40, es la única que tiene esa distinción de forma independiente. La extraordinaria catedral lo es más aún tras una restauración que descubrió la sorprendente blancura que se ocultaba bajo la piedra de sus muros, ennegrecida por el transcurrir de los siglos. Es uno de los puntos de encuentro más célebres del camino, que confluía allí con tanta fuerza que la ciudad llegó a contar con 32 hospitales de peregrinos. Rafael Alberti había contado en verso su paso por estas tierras en su libro La Amante, una especie de diario de su viaje de negocios como representante de vinos de Jerez, en compañía de uno de sus hermanos y por encargo de su padre. El poeta dejó memoria de su visita obligada a la catedral y su estupor al ver el misterioso Cristo al que allí se rinde culto. Por mis más negros difuntos, dime, no sé de qué eres, Cristo moreno de Burgos, ¿no? De piel de búfalo, dicen. Digo que, de piel de búfalo, yo. Sin duda, a él también le contaron la leyenda que acompaña a la imagen. Fue encontrada por un comerciante burgalés de la Edad Media, quien dio con ella al abrir un arcón que había visto flotando en alta mar. Al regresar a su ciudad, la donó al convento de los agustinos, y se cuenta que cuando la escultura entró en la iglesia, las campanas empezaron a redoblar por sí solas. El milagro provocó el fervor popular hacia ella y fue trasladada a la catedral. El milagro de las campanas nos permite saber de la música que acompañó a los peregrinos. La música religiosa que se crea a lo largo de la Edad Media es música que se hace en las iglesias, no se hace en el camino. Lógicamente, el camino sirve para que algunas personas que lo recorrían recordaran algunos de esos himnos que habitualmente se cantaban en las iglesias. Pero sin duda lo que más influye en la música del camino es, yo creo, más lo popular que lo que se crea y se canta en los templos. Camino de Santiago con gran alabo, mi peregrina se me estrelló, y al mirar su belleza con gran tristeza, mi peregrina la encontré yo. Fue tanta la alegría que al alma mía la compañía de su amor dio, que a los prados y flores de sus amores de esta manera les premulgó. En el camino hay dos tipos de música. La música que lleva el peregrino y que va cantando y que va recordándole su tierra, la tierra de la que había salido, y la música que se había ido creando a lo largo de los siglos y que el peregrino conocía porque otros peregrinos le habían transmitido esa música, ¿no? Esos eran los himnos, pero también había otros himnos que, lógicamente, ayudaban al peregrino porque trataban de dos cosas. Por una parte, de invocar
invocar a la Virgen, invocar a Santiago, al Señor Santiago, recordar los milagros que habían hecho a los peregrinos y, en cierto modo, contar distintos hechos que habían sucedido a otros peregrinos. Y eso servía un poco de aviso. Se empiezan a crear, a partir del siglo XI, se empiezan a crear ya los primeros caminos regulados, en cierto modo, para evitar otra de los grandes peligros del camino, que era el robo. El robo a veces no solo por los salteadores, la gente que pudiera atacar al peregrino para robarle, sino también en los propios mesones donde se paraban. De hecho, probablemente había pocas peregrinas que cruzaran esos caminos por los grandes peligros que había. El caso del romance del conde Preso, por ejemplo, de un noble que ataca y fuerza a una peregrina en el Camino de Santiago, y cómo el señor Santiago se encarga, a través de un castigo ejemplar, de demostrar cómo funcionaba el derecho y las leyes en la Edad Media. Iba la peregrina con su esclavina, con la cartera y su bordón. Lleva zapato blanco, media de seda, sombrero fino que es un frigón. Para el peregrino o el viajero que llega a la ciudad, es inevitable recomendarles la visita al monasterio de las Huelgas Reales y el Hospital del Rey, también del siglo XII. La Cartuja de Miraflores, del XV, donde está el Panteón Real de Juan II y su esposa Isabel de Portugal. Y el monasterio románico de San Pedro de Cardeña. Burgos es una ciudad que parece hecha por y para los peregrinos que se encuentran por las calles multitud de lugares para degustar los platos típicos burgaleses y de la cocina castellana. Pero, ¿qué comían los peregrinos de antaño? Los peregrinos de antes comían como los de ahora. Comían como los de ahora, pero no lo mismo de ahora, que es lo que quiero que quede muy claro. Porque hay que hacer la diferencia que siempre hubo, las clases sociales. Está claro. Hoy por hoy hay un turismo del Camino de Santiago muy claro, y ya buscan restaurantes. Por ejemplo, a mí es normal ver en WhatsApp, me dicen: Carlos, ¿en dónde como hoy que estoy llegando a Arzúa? Eso antes era impensable. Hay otro peregrino, que es el que va a los albergues, que es el que va de camping, que va al menú del día y que va buscando otro tipo de camino y otro tipo de gastronomía. Y nos preguntamos, ¿y antes qué ocurría? Pues lo mismo, el pudiente, el señor, pues iba a caballo y comía en buenos sitios, bueno, comía en casas palaciegas. ¿Y qué comía? Pues lo que no comían el resto de los peregrinos. Ellos ya comían aves. Y bueno, el otro peregrino, hablaremos un poco más tarde de lo que comía el otro peregrino, que creo que es muy interesante hablar de esos 10 siglos de alimentación en el Camino de Santiago, que es también alimentación de la humanidad en esa época. Junto al teatro principal se encuentra la famosa estatua ecuestre en bronce de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Saliendo de Burgos, pequeños pueblos jalonan el camino. Y pronto damos con Sasamón, cuyo origen es celta
y donde los romanos, que la bautizaron como Segisamo, la más fuerte, instalaron, bajo el mando del emperador Augusto, el campamento militar desde el que partían sus operaciones durante la guerra contra los astures y cántabros. Su iglesia catedralicia de Santa María la Real sorprende en este pueblo de dimensiones reducidas. Castrojeriz, viejo poblado celta, tiene su origen en un cerro que vigila la zona. Escenario de varias batallas sangrientas entre árabes y cristianos, hace asegurar a muchos que la etimología de su nombre vendría dada de Castro del Saraiz, que en árabe quiere decir sangriento. Población peregrina por excelencia, fue en la Edad Media la segunda más importante del camino burgalés. A una media legua, un arco, que como si de un acceso al pasado se tratara, atraviesa la carretera. Sirve de puerta a los restos del antiguo convento y hospital de San Antón, casa general de los antonianos, que tenía por misión el auxilio a los peregrinos, muy visitado por estos, ya que era el lugar donde, según la tradición, se curaba el mal de fuego o mal de San Antón. Un lugar a donde acudían muchos de los peregrinos para sanarse de una enfermedad que traían del norte de Europa, que era el ergotismo, era el fuego de San Antón, que venían tullidos, venían cojos, mancos. Conocida también como fuego del infierno, la enfermedad se desarrolló sobre todo durante la Edad Media, entre los siglos IX y XIV. El Bosco reflejó esta enfermedad en algunos de sus cuadros, como en Las Tentaciones de San Antonio. Ese problema del cornezuelo del centeno, ¿no? Una enfermedad del cereal que se transmitía por medio del pan a las personas. Entonces los antonianos les mandaban a Santiago. ¿Y qué pasaba? Que dejaban de comer pan de centeno y entonces se sanaban. O sea, no es que hubiera mucho milagro, dejaban de comer el producto que generaba la enfermedad. Pero además ellos tenían un remedio excelente, que era el vino santo. Vino que había pasado por las reliquias de San Antón y que traían del monasterio francés a Castrojeriz, que era donde tenía esta orden su sede. Entramos en tierras de Palencia. Aquellos campos de tierra de los que hablaba Unamuno se nos aparecen ahora como un vergel que se extiende hacia el horizonte. Vamos a internarnos en uno de los corazones del camino. La primera prueba de ello es Fromista, cuyo nombre deriva del latín frumentum, trigo, en referencia a sus campos de cereales. Entre sus tres iglesias se encuentra la llamada diosa de las iglesias románicas, la de San Martín de Tours del siglo XI, un templo inspirado en la catedral de Jaca, que formó parte de un monasterio benedictino y cuya perfección arquitectónica es aún más sorprendente si sabemos que sufrió añadidos importantes en el XV, desde una torre con su campanario hasta una sacristía. Sin embargo, en 1894 fue declarada Monumento Nacional, desmontada y restaurada hasta volver a ser ella misma, aunque con algunos detalles nuevos. El resultado, nunca mejor dicho, salta a la vista.
reformista no acaba en las piedras de sus iglesias. Ya en los primeros pasos, el peregrino se topa con el Canal de Castilla, el recuerdo vivo de un sueño ilustrado. El canal fue la idea de la Ilustración para sacar a Castilla de su aislamiento, pero el agua del canal nunca llegó al mar por la aparición del ferrocarril. Continúa nuestro recorrido por la tierra de Campos, con sus cultivos de cereales, sus muros de adobe, sus palomares y a menudo su soledad, que viene de lejos. La Castilla mítica y milenaria pobladora de mundos, más de 300 millones de seres hablan nuestro idioma, apenas tiene ya energías para poblarse a sí misma. Esto dijo el maestro Miguel Delibes hace 4 décadas, en 1982. Los peregrinos que realizan el Camino de Santiago llegan a otro punto estelar de su viaje cuando entran a Villalcázar de Sirga y se ven ante la iglesia de Santa María la Blanca, otro prodigio del románico con trazas góticas, edificada por los templarios en el siglo XII y restaurada en el XX por orden del presidente de la República, Manuel Azaña. El rey poeta Alfonso X el Sabio, cuyo hermano está sepultado en el templo, escribió en sus Cantigas de Santa María que aquellas personas que no curaban sus males en Compostela lo hacían al repetir sus rezos ante esta Virgen Blanca. Pero la gran literatura castellana no acaba ahí, porque la siguiente parada del camino es, ni más ni menos, que Carrión de los Condes, cuna del Marqués de Santillana, y lugar de nacimiento de los condes que se casan con las hijas de Rodrigo Díaz de Vivar, tal y como se cuenta en el poema de Mío Cid, donde son retratados como seres cobardes y traicioneros. Carrión se llama lo mismo que el río que lo recorre. Su pasado medieval se hace evidente con los vestigios de sus antiguas murallas, a las que se han de añadir iglesias, palacios, conventos y hospitales. Aquí se han celebrado cortes, concilios y sínodos, y ha acogido a lo largo de la historia a reyes, nobles y peregrinos. Decimos adiós a la tierra palentina para entrar en Sahagún de Campos, a orillas del río Cea, y seguir en esa encrucijada de caminos y comarcas como es la tierra de Campos. A Sahagún se la llamó la Cluny española. Y con razón, en la villa están los restos del que fue uno de los monasterios más importantes del norte de la península, el de San Benito, dueño de grandes extensiones de tierra que iban desde el mar Cantábrico y la Liébana hasta el río Duero, y que llegó incluso a acuñar moneda. Fue la abadía más poderosa del reino. De ella dependían cerca de 100 monasterios. Y fue también el centro cultural más importante de la cristiandad hispana durante los siglos XI y XII. Punto de paso destacado dentro del Camino de Santiago, Sahagún cuenta con una gran historia a sus espaldas y con un patrimonio de incalculable valor, pues es uno de los focos más destacados del arte mudéjar en España. De hecho, existen indicios de que probablemente se inició aquí.
Aunque la historia de Sahagún está unida de forma irremediable a la del monasterio de San Benito, importantes son también el convento de las benedictinas de la Santa Cruz, que tiene su origen en una iglesia homónima del siglo XI. La iglesia de San Tirso, que constituye una de las primeras del arte románico mudéjar de España, y su homónima, de San Lorenzo. A las afueras, sobre una colina, está el Santuario de la Peregrina, un templo franciscano del año 1254, catalogado como Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural. Sahagún era en un tiempo la culminación de una etapa del camino. La ciudad en aquella época de las peregrinaciones era famosa porque tenía mucha vida, y en ella se dice que podía encontrarse de todo: penitencia y juego, sacrificio y fiesta, ayuno y vino, oración y vicio. Pero el verdadero peregrino siempre ha tenido un compromiso con la filosofía del camino. Con la precariedad, con la austeridad, con lo que es el camino. El camino no es un camino de rosas, es un camino de glorias, pero no es de rosas. El camino hay que sufrirlo. No es cogerte un autobús cada 5 minutos, porque para eso el avión hace ya muchos años que está inventado. Puedes ser peregrino yendo a Santiago en avión. Lo que pasa es que si vas a Santiago andando por este camino, que tiene esta huella, que tiene esta historia, que tiene esta leyenda, que ha sido un camino construido por los santos, entonces se ha dotado de unos ingredientes pues que no los tienen otros, porque son millones de peregrinos los que llevan pasando por aquí más de 1000 años, y eso está en la atmósfera. Nos dirigimos a León, en su día la capital más importante de los reinos cristianos que se enfrentaban a la invasión musulmana. Su posición privilegiada en el Camino de Santiago, que la convirtió también en un lugar de encuentro, ayudó a su desarrollo y a su prosperidad, que se incrementaba según crecían los barrios de artesanos y obreros que encontraban una clientela abundante entre los peregrinos que accedían a la ciudad por la Puerta de la Moneda, llamada así por la cantidad de cambistas y monederos que tenían allí su negocio, y se dirigían por la Rúa de los Francos hacia la maravillosa catedral gótica con su apabullante mezcla de piedra y vidrio, que llena el templo de la luz mágica que atraviesa sus 3 famosos rosetones. El premio Cervantes, natural de Oviedo, pero leonés de adopción, Antonio Gamoneda, advierte a los visitantes: si de la suave mano de la noche llegas a este lugar, oh caminante, cuida tu corazón. Yo te lo aviso, porque el aire peligra de belleza.
Otra joya del camino es la Basílica Románica de San Isidoro, iniciada en el siglo XI. Considerada la más completa de su estilo, es una triple obra maestra de la arquitectura, la escultura y la pintura, con su panteón real, donde fueron enterrados cerca de 50 monarcas anteriores a Doña Urraca, aquella reina que enloqueció allá por el siglo XI. Y tanto sus techos como parte de sus muros exhiben los frescos románicos más antiguos del mundo, llamados por los expertos la Capilla Sixtina del arte románico. La siguiente parada es el antiguo hospital y monasterio de San Marcos, con su fachada plateresca, hoy convertido en parador nacional. Allí estuvo cautivo por orden del conde duque de Olivares, el gran Francisco de Quevedo. A 7 de diciembre, víspera de la concepción de Nuestra Señora, a las 10:30 de la noche, fui traído en el rigor del invierno, sin capa y sin camisa, de 61 años, a este convento real de San Marcos, donde he estado todo este tiempo en rigurosísima prisión, enfermo con 3 heridas, tan pobre que de limosna me han abrigado. En el poblachón en el que se había convertido el legendario campamento militar romano, pronto comenzó a crecer una comunidad de artesanos, pensadores y artistas, conectados directamente con las diferentes corrientes provenientes de Europa. De toda esta historia ha quedado un legado que todavía hoy mantiene el vínculo entre quienes peregrinan hasta Santiago de Compostela. En el siglo XII, la ruta del Camino de Santiago se desvió por el interior de la ciudad, hasta entonces bordeada de murallas, una ruta que los peregrinos siguen recorriendo hoy en día a través de las calles de la ciudad, donde encuentran buen descanso y mejor llantar. Buen lugar para hablar de lo que comía el peregrino no pudiente. ¿Qué es la sopa boba o sopa peregrina? Yo diría que hay 2 clases de sopa boba en el Camino de Santiago. La del convento o la de las tascas, las de los mesones pequeños. ¿Cuál era la más pobre? Casualmente la del monasterio. La sopa boba, la sopa de peregrino, es el agua con todo lo que sobró del convento y que también, lógicamente, comían los mendigos, ¿no? ¿Qué le añadían a esa sopa boba? Pues le añadían un poco el pan duro, cortado en trozos, le solía poner vinagre, sal, algo de tocino rancio. ¿Qué pasaba en la sopa boba en los mesones? Bueno, que las sobras de un mesón no son las mismas que las sobras de un convento. Aparece la castaña, aparecen los nabos y aparece otro tipo así de legumbres. Es algo muy trascendental. ¿Qué nos vino de América? De América nos vino algo tan importante que nos trajeron los vascos, que es el bacalao. Terranova. Algo que los vascos tuvieron calladito, que no se sabía, que ellos encontraron aquella maravilla allá al norte. El bacalao empezó a entrar en la península ibérica. Y el bacalao fue el gran sustituto en muchos sitios de la alimentación, pues tanto para los peregrinos como también para las épocas en los conventos conventuales, en las épocas de vigilias, las cuaresmas. El que era pobre, seguíamos con la sopa boba, seguíamos con que era lo que no le quedaba más remedio. En 1604 ya había una gran hambruna en Europa, pero desembarcó en Tapia de Casariego el gobernador de la zona de las Américas, que fue el marqués de Casariego. Y el marqués de Casariego trajo 2 arcas de maíz. Cuando se empezó a cultivar, fue la gran solución de Europa, de la hambruna. Por lo tanto, para el Camino de Santiago también fue. Pasamos por pueblos significativos antes de adentrarnos en la villa episcopal de Astorga.
presidida por su impactante catedral gótica con fachada barroca y engalanada con algunos elementos renacentistas. También está aquí el Palacio Gaudí, en el que se encuentra situado el Museo de los Caminos, que recoge piezas de todas las iglesias relacionadas con el Camino de Santiago. Uno de los más renombrados hijos de Astorga fue el respetado poeta Leopoldo Panero, hombre genial, trágico y contradictorio. Tiene en su tierra natal su estatua y su tumba, para la que él mismo escribió uno de los epitafios más escalofriantes de nuestra literatura. Astorga es la capital del país de los Maragatos, la comarca leonesa que puede presumir de muchas cosas, de las ancestrales costumbres de arrieros, agricultores, ganaderos y artesanos, de cultura y tradiciones intactas, de pueblos de piedra y casonas con grandes portones, por ser la única comarca española que tomó el nombre de sus habitantes, los Maragatos. La senda continúa hacia Ponferrada, pero con la obligación de detenerse al llegar al monte Iago, que los romanos dedicaron a Mercurio. En su cruz de ferro, un gran montículo de piedras con una cruz de hierro clavada en la cumbre, se invita al peregrino a añadir su propia piedra al conjunto de las que allí se apiñan, como símbolo del peso que quitan a sus espaldas. Es uno de los rituales más significativos de todo el camino. Pasados los montes de León, descargado de piedras y culpas, el peregrino desciende camino de Ponferrada. Sus pasos le llevan por los primeros pueblos de la comarca del Bierzo. Y ya estamos a punto de concluir este tramo caminero con la llegada a Ponferrada, en la confluencia de los ríos Sil y Boeza. Sobre cada uno de ellos cruzaba un puente que echó abajo el peso del tiempo, así que a finales del siglo XI mandó construir otro el obispo de Astorga, la Pons Ferrata, es decir, un paso salvaguardado por una barandilla de hierro que dio su nombre a la ciudad.
es aconsejable pasear por el casco antiguo. El edificio más notable de la capital del Bierzo es el castillo que levantó aquí la Orden de los Caballeros Templarios en el siglo XII, una maravilla en forma de polígono irregular que en tiempos estuvo protegido por un foso y que tiene un pasado lleno de batallas y disputas, saldadas tras un largo asedio cuando los reyes católicos lograron arrebatárselo al rebelde conde de Lemos, pariente, tal vez ilegítimo, del mecenas que había ayudado a autores del siglo de oro como Góngora, Lope de Vega o el propio Miguel de Cervantes. En 1924 se le concedió el rango de Monumento Nacional. Afortunadamente, hoy sigue en pie, con su leyenda intacta. Y cada año celebra su Noche Templaria. Y el mito asegura que tiene un tesoro escondido en alguna parte, compuesto ni más ni menos que por el Santo Grial, las tablas de los 10 mandamientos que Moisés obtuvo en el monte Sinaí, la mesa del rey Salomón, en la que se podía acceder a todo el conocimiento del universo y cantidades incalculables del oro conseguido durante las cruzadas. Otra vez. Es para... ¿Cortamos? Entre la realidad y la fantasía, el Camino de Santiago es una fuente inagotable de sorpresas. Dejemos que nos lo explique el propio Antonio Machado en uno de sus poemas del libro Nuevas Canciones, escrito, justamente, como confiesa en una de sus cartas, tras un viaje a Palencia y a León. Verás la maravilla del camino, camino a la soñada Compostela, oh monte lila y flavo, peregrino, en un llano, entre chopos de candela.